¿La ven de pantalla ahora, chicos? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer pantalla completa. Ahí está. Bueno, Sergio, decime vos cuando querés si estás en condiciones para grabar y avanzo. Ya está grabando, Raúl. Podés comenzar. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes, chicos. Esperen un segundito que bajo el aire. Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a ver el disparador del trabajo práctico número del módulo 3, que era directamente el tema del producto. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado en algunas etapas? Y en algunos comentarios yo le había dicho que uno directamente lo que hacía era, cuando planteaba una estrategia para fabricar algo, lo que hacía directamente era, primero planificaba todo en el área administrativa y técnico-administrativa. Planificaba, después organizaba en función de los elementos que tenía, ya sea desde el punto de vista de recursos humanos y de tecnología. Después hacía la dirección de todo lo que iba viendo, o lo que iba sucediendo en las distintas etapas del proceso productivo, y después lo que hacía era un control para ver cómo salía el producto final, o fundamentalmente una etapa de prueba inicial, cuando estábamos haciendo la producción inicial o la producción de los primeros prototipos para después darlo a conocer a los vendedores y a los clientes. Entonces, en esa etapa, yo lo que tenía que ir viendo era definiendo qué tecnología iba a desarrollar y cómo iban a ser mis procesos productivos. Pero para desarrollar los procesos productivos yo tenía que tener idea de qué procesos intervenían en eso. Y en el producto final. Y para eso nosotros tenemos que definir primero el producto. Empezamos al revés. Lo que definimos primero el producto y después a partir de ahí diseñamos los procesos que vamos a hacer, si son por producción por producto, por proceso, punto fijo, qué tecnología vamos a aplicar. Entonces, nosotros necesitamos definir ese producto previo, ese prototipo, para ver qué tecnologías y qué mecanizados vamos a introducir para fabricarlo. Entonces, acorde a todo esto, ¿no es cierto?, en la materia, fíjense que ustedes van viendo, fuimos viendo primero la introducción a la administración, que bueno, que lo vimos al final, pero por un tema de operatividad. Después vimos directamente todo lo que son la estructura de empresa, vimos básicamente en qué se circunscribía toda la empresa en su entorno, el enfoque sistémico general de la empresa, las distintas etapas o distintas partes que componen una empresa junto con su entorno, el concepto de competitividad, el concepto de diferenciación o de imitación. Después el concepto de lo que es cuando nosotros hacíamos un producto ganador de pedido liderando en costos o diferenciándose respecto a alguna particularidad, alguna innovación respecto a la competencia. Y después ahora vamos a ver el producto, el análisis del producto. ¿Para qué? Para que después en el módulo siguiente podamos ver los procesos productivos o cómo se hacen o cómo se estudian los distintos procesos productivos que intervienen para transformar este producto en algo concreto. Y que deje de ser un prototipo y algo planificado, documentado a través de un plano o en este caso de la pantalla de una computadora y en 3D. Entonces, el producto básicamente dice es un bien físico resultante de la modificación de los insumos o servicios que una empresa vende a sus clientes. Puede ser también, o sea, no es necesario que sea manufacturero, puede ser manufacturero y asumir brindar un servicio de insumos, un servicio, o si no también puede ser una combinación o servicios en general. Yo, por ejemplo, puedo tener un servicio de programación, ¿no es cierto? Una empresa dedicada a confeccionar software. Entonces, mi producto en este caso es el software. Y hago toda esa modificación que pueda hacer o
ampliaciones dentro del campo del software en lo que sería productos diferenciados. Y esos productos diferenciados vendría a ser la industria del software. Es un servicio. Por otro lado, puedo tener una combinación. Puedo tener, por ejemplo, una empresa de monitoreo de alarmas. Entonces yo brindo el servicio de postventa y de mantenimiento y monitoreo en sí, por supuesto, de los sistemas de alarmas, pero también vendo el producto. O sea, gestiono mis productos, que puede ser comprado a terceros, pero fundamentalmente las instalaciones, o sea, el producto final, el valor agregado en una industria o en una casa, lo hago yo que mi misma empresa. Lo instalo, como la gran mayoría de empresas de monitoreo que hay de alarma y de seguridad y de cámaras, ¿no es cierto? Y por el otro lado, lo que hago es vender ese producto o ese combo completo de servicio de monitoreo más instalación, ¿no es cierto?, dentro de esa empresa. Entonces, el concepto acá es una combinación, es una empresa de venta de insumos y servicios, o fabricación de insumos y servicios. Entonces, viene al caso porque no siempre se existe la empresa manufacturera de servicios separada, sino que puede ser una combinación, un mix. Y por otro lado, pensemos que los productos hay dos términos básicos en un producto, que es por un lado la funcionalidad y por otro lado la estructura física del mismo. Por ejemplo, y hay un ejemplito acá abajo, dice, los elementos funcionales son las operaciones que contribuyen al fundamento total de un producto. O sea, todo lo que es el objetivo que hace el producto. Entonces da un ejemplo de una impresora. La impresora tiene que tener versatilidad para tener almacenamiento de los papeles, tener un programa, comunicarse con una CPU, ya sea en forma, forma de cable, de forma directa, conectada, o si no, a través de un módem, que son las impresoras sin conexión, ¿no es cierto?, de remoto. Entonces, eso es la funcionalidad. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, que va a cumplir ese producto mío, que es imprimir. Y por el otro lado, va a tener la estructura física de ese producto, que serían los términos físicos del mismo, que es todo lo que son los cartuchos del tóner, los rodillos, la fabricación, el ensamble, todos los componentes que van funcionando dentro de esa impresora. Entonces, dentro de los elementos está la funcionalidad, que es lo que hace, y por otro lado las funciones que tiene, ampliadas o no, depende de innovadoras o no, y por el otro lado la estructura física del producto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un multiprocesador, vamos a tener las funcionalidades de todo lo que hace, procesa los alimentos, los tritura, bate, corta, hace licuados, etcétera, separa el zumo del jugo, en el caso de la parte de los frutos, etcétera. Esa es las funciones de la multiprocesadora. Pero el dispositivo o la parte física de esa multiprocesadora son las carcasas, los interruptores, los comandos, el motor universal, las conexiones, todo eso es la estructura física. Bien. Vamos a ver. Entonces, quiero que vean esas dos diferencias fundamentales, lo que es la funcionalidad, los términos funcionales, los términos físicos, y por otro lado, que las estructuras de productos, producto de un servicio, no existe que sea servicio o manufactura solo, puro, sino puede ser una combinación de ambos. Cuando hablamos del diseño de producto, estamos hablando de la parte física. Es el esquema en el cual los elementos que funcionan dentro del producto se disponen en componentes físicos e indican la forma de cómo interactúan entre ellos. El diseño, cuando nosotros estamos diseñando el producto, hay una funcionalidad sí, que es, porque evidentemente si yo quiero que este producto haga, por ejemplo, la multiprocesadora, separe algo de otra cosa, ¿no es cierto?, y haga jugos y descarte toda la cáscara o separe el zumo del jugo y separe también las cáscaras de esa fruta, ¿no es cierto? Evidentemente hay un detalle de todos esos procesos. Pero esos de procesos funcionales lo que definen es los componentes físicos que van adentro y cómo interactúan eso. Ese es el alma constructiva dentro de ese diseño de producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo primero defino la funcionalidad, defino lo que quiero que haga.
Y en función de eso, yo a través de diseños electromecánicos, mecánicos, electrónicos, de programación, etcétera, lo que hago es, ¿no es cierto?, cómo interactúan los distintos elementos que lo componen físicos del mismo para tener las funciones que yo busco. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. A ver. Profe, ¿el diseño no puede ser también una cuestión estética? Ya lo vamos a ver. El diseño puede ser una cuestión estética. Eso es un concepto que se llama styling. En la parte de fabricación se llama styling. Styling, o también, si no quieren usar la palabra inglesa, es diseño de la forma. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo tengo una multiprocesadora, ¿no es cierto?, X, ¿no es cierto? Y vos podés tener una multiprocesadora en la cual las funciones son lo mismo, ¿no es cierto? Hace todas las mismas funciones y el dispositivo físico son los mismos. Pero lo que hago directamente es que esa multiprocesadora, ¿no es cierto?, le doy un diseño ergonómico, le doy un diseño estético, le pongo colores pasteles, que es lo que se estila hoy, que para que haga juego, por ejemplo, con la cocina. Entonces, en realidad, la función es la misma. Hace las mismas funciones y los dispositivos que interactúan físicos entre sí son los mismos. Pero al cliente entra directamente en la forma visual, sobre todo a Doña Rosa le entra de forma visual, y lo que hace directamente es decir, bueno, a mí me gusta esta porque tiene una línea linda, muy modernosa, con colores vivos, que sobresalten dentro de esa cocina. Eso es styling, es un diseño directamente visual, que también se cobra y sirve, y tiene valor. Eso es innovar también, pero innovar en el diseño, no innovar directamente en el diseño estético, no innovar en el dispositivo o en las cualidades que hace. Capaz que yo tengo, por eso están las multiprocesadoras. Fíjense que hay una combinación ahora. Las multiprocesadoras tipo industriales están buscando ahora darle colores. Si ustedes se ven ahora en los comercios y en propagandas, por ejemplo, todas las multiprocesadoras nuevas, grandes, tipo industrial, tienen colorido. Antes era algo muy tosco. Las multiprocesadoras son iguales, nada más que esta es más de tipo hogareña y se puede dejar luciéndose, por ejemplo, en una mesa de una cocina amplia, etcétera, o en una isleta de la cocina. Eso es styling. Se puede hacerse un cambio estético e innovamos en la estética en ese caso. ¿Se entendió? Claro, sí, gracias, profe. Bien. Una consulta. Sí. ¿Y los productos que no son físicos? ¿A qué llama? Bueno, un producto no físico es, por ejemplo, un programa de computación, un software. ¿Vos te lo definís así, como un producto no físico? Claro, por ejemplo. Sí. Claro, un producto tipo un software, ¿no? Que no Sí. tiene nada físico. Exacto. ¿No saldría de esta definición? No, porque yo ahí lo que estoy haciendo directamente estoy buscando que el software, veo la funcionalidad del software, quiero ver lo que hace. O sea, yo desarrollo un software para conseguir metas. Entonces, esos son los objetivos funcionales. Y después directamente la estructura física del software son los algoritmos que yo puedo introducir en el mismo para poder hacer esos fines. ¿O no? ¿No te parece? ¿Qué opinas? Claro, bien. No es físico en el sentido estricto. Claro, o sea, no el físico sería, en este caso, son, así como vos ves los componentes, en el software directamente el físico son los programas o la aplicación algorítmica que vos apliques como programador para hacer ese programa. Bien. Gracias. Bien. Bueno, entonces, el diseño del producto, lógicamente, como les dije, va directamente de un dispositivo funcionales, lo que queremos hacer, a ver cómo podemos diseñar ese producto para que haga lo que nosotros queremos. Entonces, desde el punto de vista de los resultados funcionales, cómo podemos o cómo diseñamos la parte física de esa estructura. Bien. Cuando nosotros, hay un concepto, yo les había dicho, antes de entrar ahí, yo les había dicho que cuando nosotros innovábamos, ¿no es cierto?, lo que hacíamos era tratar de conseguir una ventaja competitiva respecto a un producto de la competencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo les dije también que las empresas hoy siglo XXI tienen que tener por lo menos un laboratorio de calidad, un centro de ingeniería de desarrollo, ¿no es cierto?,
puede hacer contratos a través de agencias de desarrollo, ¿no es cierto?, para poder innovar sobre esos productos respecto a la competencia, y el objetivo básico es tener una ventaja competitiva del mismo. Bueno, eso es un principio de mejora continua, que ya lo vamos a ver en el concepto de calidad. Es un beneficio de tratar de salir del closet de este elemento físico y no innovar en nada, no modificar nada. ¿Por qué? Porque sabemos que atrás nos vienen corriendo la competencia, y por ahí en ese momento podemos llegar a perder mercado. Entonces siempre la palabra innovación está en todo. Es el reaseguro de que mi producto puede ser mejor diseñado, mejor lanzado en el mercado y tener una ventaja de tipo competitiva. Entonces, qué mejor, técnicamente uno de los industriales o cualquier ingeniero lo que dice es, bueno, voy a lanzar nuevo producto o voy a lanzar un producto innovador. Entonces, sobre una base, ¿no es cierto?, que yo ya tengo desarrollada, modifico determinadas cosas para tratar de que ese producto sea un poco de avanzada. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar, esto ya existe, pero por ejemplo, tenemos un calefactor, le buscamos de tiro balanceado, buscamos diseños, un styling o un diseño estético mejor. Interiormente sabemos que es una cámara de combustión, un mechero y un encendido piezoeléctrico. Y por el otro lado, le buscamos un diseño más innovador, más de avanzada, con colores. Y por qué no directamente buscamos algún tipo de recipiente para poder, que lo hacen, ya se hace, para poder colocar algún tipo de aromatizante y de esa manera perfumar el ambiente. Lo que históricamente hacían nuestros abuelos, de poner una latita con agua y alguna hoja de pino y eso, que lo que hacía era directamente aromatizar el ambiente. Bueno, eso se hace a través de esencias ahora y recipientes pequeños. Bueno, eso es innovar. Eso es una tendencia. Hago modificaciones sobre ese producto. Entonces, lo definimos, técnicamente se define como un nuevo producto, un producto más de avanzada. Y hay tres estrategias, básicamente, que hacen de que yo me mueva o empiece a levantar el ancla respecto a lo que diseñé en forma inicial. Primero, la tendencia en el mercado, ¿a dónde vamos? Si vamos directamente, en este caso, por ejemplo, en calefacción, bueno, podemos arrancar a través de tiro balanceado, pero después vamos directamente a todo lo que es calefacción centralizada por agua, serpentines en piso, radiadores más sofisticados, más pequeños, mejor diseño, etc. Entonces, ese es el arrastre del mercado, dónde va la tendencia del mercado respecto a la tecnología de calefacción. Después, ¿dónde va la tecnología? El empuje tecnológico. ¿Hacia dónde vamos? Evidentemente dejamos un poco ya el gas. El gas es un bien que va a ser escaso, puede ser un bien contaminante, tenemos que restringirlo, y bueno, estamos buscando directamente a través de dispositivos de caldera más desarrolladas, con reservorio y con ahorro, podemos conseguir directamente convertir todo lo que sea calefacción de gas, bueno, en un tema de una caldera, sí, con un encendido y con reservorios, pero a través de calefaccionado más sano y más limpia, no con tanto contaminante, que sería directamente, en este caso, calentar el agua a través y en un sistema de circulación. Y después, la perspectiva interfuncional, ¿a dónde van las áreas también? ¿Cómo interactúan, ¿no es cierto?, todo lo que sea la interfuncionalidad entre los distintos componentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se ensamblan? ¿Cómo interactúan una parte con la otra? El medio ambiente, la tecnología, el desarrollo, ¿dónde va toda esa tendencia? Esto y el empuje tecnológico están muy asociados. Pero básicamente son los tres disparadores, ¿no es cierto?, que a mí me permiten innovar y generar nuevos productos para conseguir una ventaja desde el punto de vista competitivo. ¿Cómo diseñamos un nuevo producto? Esto es muy sencillo. Fíjense, vamos a sacar acá, si puedo correr esto ahí. Dice, proceso de diseño de un nuevo producto. Esto es un diagrama de flujo muy sencillo que explica un poco lo que yo les comenté al principio, de que cuando diseño el producto tengo que ver después, primero vemos lo que queremos y después diseño el proceso productivo. Entonces, fíjense, dice, conjunto de actividades que inician con la percepción de una oportunidad del mercado y finalizan con la producción, venta y entrega del producto.
Hay captores en el mercado. Hay gente que estudia constantemente la tendencia y que estudia el estudio de marketing o de tendencia dentro del mercado, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde van las costumbres, hacia dónde van los distintos adelantos. Entonces, y dónde va la innovación. Entonces, esa persona, ¿no es cierto?, lo que analiza es en el mercado una oportunidad. De hecho, incluso las grandes empresas contratan ese sistema de asesoramiento. Entonces, ¿a dónde va esa oportunidad, esa tendencia? Hace estudios de costumbres, de necesidades, de inquietudes, tipos muestrales de distintos determinados nichos de mercado, costumbre en la gente y son perceptores de oportunidades, son de ocasiones o de costumbres nuevas para tratar de desarrollar algo nuevo, innovador. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, se crean los conceptos, se crean el producto, los diseños, lo que queremos hacer, la funcionalidad, hacemos la distribución física del producto, con qué lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Y finaliza la producción. Y después hay una etapa de venta, o servicio de venta y asociado a marketing, ahí sería venta más marketing, y después, por otro lado, la entrega masificada del producto. Ahora, ¿cómo eso lo vemos en este diagrama de flujo que nosotros tenemos acá? Este flujograma. Fíjense, primero desarrollo el concepto, que era lo que yo decía. Un concepto de producto, una descripción aproximada de la tecnología, principio de funcionamiento, forma del producto. Generalmente se expresa en un bosquejo, modelo tridimensional. Tosco, bueno, este tosco es porque antes era graffiti, o sea, es un concept, pero ahora directamente lo podemos conseguir ese diseño más que nada de la forma, sino mucho más profundo a través de un buen software de diseño, ¿no es cierto? Y acá ha acompañado una descripción del texto, ¿no es cierto?, de que las funciones que tiene y más o menos un indicio de cómo lo vamos a desarrollar. Ese es el desarrollo del concepto. A partir de ahí, ¿no es cierto?, empezamos a hacer trabajos de desarrollo del producto. Interactúan las distintas áreas, vemos directamente cómo vamos a hacer la estructura de carcasa, la estructura funcional, la estructura soporte, los dispositivos eléctricos, electrónicos o electromecánicos que funcionan, en el caso de un electrodoméstico, ¿no es cierto? Vemos directamente cómo vamos desarrollando distintas piezas, la disposición física, las funcionalidades, los mecanismos que sean simples, de fácil acceso. Hay muchas veces que los dispositivos, la gente común, le escapa un poco a las tecnologías. Bueno, ver directamente que sea un producto noble, que sea fácil de poner en funcionamiento, variar, etc. Todo eso a través de programadores, a través de dispositivos, más tendiendo a ser más que semiautomáticos, automáticos, cosa que cualquier persona pueda accionar y pueda regular o modificar determinados equipos de audio, sonido, televisores, computadores, etc. Y a partir de ese diseño del producto, saltamos directamente, fíjense que hay un dispositivo bidireccional, un puente Fayol en direcciones, porque está interactuando los dos. El diseño del producto y en paralelo un diseño preliminar del proceso. Vemos directamente, ese diseño preliminar del proceso es directamente qué tipo de tecnología vamos a utilizar, con qué contamos, tendremos que bucear un poco en esa tecnología nueva que vamos a trabajar, si esa tecnología nosotros la podemos adquirir o podemos directamente comprarla, o asociarla con otra empresa que ya la tiene, si es una tecnología de punta, si es una tecnología líder, si es una tecnología ya incipiente, si por ahí yo tengo tecnología obsoleta para hacer eso y necesito potenciar mi industria, reconvertirme y tratar de desarrollar nuevas tecnologías más de punta para poder ser líder. Con eso jugamos dentro de lo que sería también una estrategia DAFO, de ver cómo vamos actuando nuestra empresa desde el comienzo de pyme y emprendedora o empresa en primera etapa a una empresa desarrolladora. Y fíjense que va en paralelo. Por el otro lado, ¿no es cierto?, vamos del diseño del producto ya cuando ya está todo conceptos y prototipos, etcétera, ya pruebas, pasamos directamente a pruebas piloto ya definitivas, producción y pruebas con un producto piloto. Ya directamente es un producto que, ese producto final de producción piloto es una producción inicial. No se hacen cantidades, sino se hacen muestras para poder mostrar al mercado y dárselos a los clientes mayoristas para que lo analicen, lo vean y saquen sus cualidades
incluso nos pida a nosotros correcciones del mismo. Y por el otro lado va cerrando del diseño preliminar al diseño final del proceso, que sería directamente cuando ya tenemos el proceso ya definido cómo va a trabajar. Por supuesto que después va a haber otro lazo de control, a ver una vez que hagamos directamente la producción masificada, porque esto es un sistema retroalimentado. Pero fíjense que tanto lo que yo les decía, tanto el diseño de producto, que es lo primero que se empieza, y previo al desarrollo del concepto, automáticamente vamos desarrollando el proceso. Y cuando ya estamos en una etapa de producción piloto ya definida, con una pequeña cantidad limitada para que vean en el mercado, los primeros series reducidas de, por ejemplo, de industria automotriz, de máquinas, de computadoras, de diseños, por ejemplo, ahora con los procesadores de los smartphones directamente, que son tipo, bueno, acá ya recién empiezan, pero en Europa ya están desarrollados, que son de tapita con el antiguo sistema StarTAC. Bueno, todo es un ejemplo. Todo eso directamente va a diseños finales del proceso productivo. Y vamos directamente llegando al diseño del proceso. Quiere decir que va acompañando el producto primero con respecto a los distintos diseños del proceso. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dudas? No, profe, se entiende bien. Bien. Vamos. A ver. Pasó. Bueno, esto es algo que quedó un poco en el tiempo. Discúlpenme, diría que... Pero sirve para visualizar, ¿no es cierto?, que es el diseño del concepto, ¿no es cierto?, de lo que era un viejo StarTAC, y lo que sería el diseño en planimetría. Hoy en día esto está superado ampliamente, el diseño del producto, porque nosotros podemos ver ya directamente a través de no solamente un plano en AutoCAD, sino también podemos ver el diseño de cómo queda el producto, en este caso, a través de dimensiones en 3D, ¿no es cierto?, a través de una computadora. Lo mismo sucede directamente si queremos diseñar un edificio o una construcción, una casa. ¿Qué pasa? Eso directamente ya lo vamos a ver que es un producto por punto fijo. Todo se nuclea a una megaestructura que puede ser una escuela, un establecimiento, un edificio. Pero nosotros podemos ver una industria, podemos ver directamente todas las dimensiones de lo que sería la estructura, de lo que antiguamente era para los arquitectos o diseñadores de la maqueta, ¿no es cierto?, a través de la vivienda en 3D, con programas de AutoCAD arquitectónico o electromecánico, o lo que ustedes quieran aplicar, podemos ver directamente cómo va a quedar los distintos diseños en la industria, una industria de frío, una industria frigorífica, instalación industrial, industria de la construcción, todo cómo van a quedar los distintos ambientes o sectores de ese diseño. Y por el otro lado, la planimetría, también en 3D o en un plano respecto a las medidas. Entonces, primero el concept, el diseño del producto ya más fino, donde ya entramos. Visualizamos cómo queda, pero también visualizamos las medidas de ambiente, por ejemplo, en un edificio. Visualizamos las medidas directamente físicas en un dispositivo. Entonces, primero el concept, que era lo que yo decía acá, fíjense, si volvemos para atrás, cuando estamos diseñando el diseño del producto en sí y ya directamente la producción piloto. Esta etapa es de diseño del producto, se refiere a la producción piloto. Ya estamos directamente trabajando en el diseño final de esa serie. Entonces, primero lo que queremos y después directamente el producto. En industria automotriz, que es la madre de las industrias, ustedes ven el concept car, ¿no es cierto? Ven directamente el diseño dibujado. Hay un diseñador gráfico que lo que hace directamente le da las líneas aerodinámicas de, por ejemplo, una Ferrari, un auto de sport, de competición. Y a través de eso después va directamente dentro de los dispositivos o estudiando los elementos físicos que se ensamblan y terminan directamente con el diseño final del auto. Un diseño en este caso deportivo. Eso es directamente los grandes conceptos, de diseño del concepto a todo lo que está dentro, físico, cómo actúan los distintos elementos físicos del producto. Y respecto al diseño interfuncional, que yo les había hablado en su momento, que yo les decía cómo interactuaban las distintas etapas, ¿no es cierto? Básicamente son, ustedes van a ver 3 etapas definidas. Primero es el estudio de mercado, de a dónde va la tendencia, a dónde van las costumbres, a dónde van los enfoques.
Después va el diseño de ingeniería, que es directamente donde yo aplico mis conceptos o a través de conceptos técnicos. Hay un estudio, ¿no es cierto?, de diseñadores, ¿no es cierto? Lo simplificamos todo en ingeniería, en esa palabra, en el cual nosotros lo que hacemos es la estructura física del producto y los prototipos. Y a partir de ahí va al área masificada de operaciones, ¿no es cierto?, donde ya está diseñado el proceso, que también sale de ingeniería, el diseño del proceso sale de acá, ¿no es cierto?, y vamos a la secuencia de operaciones masificada. Esta es una falta, acá lo que habla es, yo hice esta mención acá, que dice falta de sincronización, porque el enfoque secuencial, esfuerzo sería el costo, la inversión que nosotros ponemos, y por supuesto a lo largo del tiempo. ¿Y por qué falta de sincronización? Porque esto es muy ideal. ¿Qué pasa? Yo le había dicho en las filminas anteriores que la parte de diseño y producción, ¿no es cierto?, y diseño de producción va directamente en forma secuencial y en forma simultánea. Primero arranca un poco mercadotecnia o estudio de ingeniería, pero también se está diseñando el proceso productivo. Y eso es lo importante, porque acá esta gráfica lo que me está indicando es como que primero hacemos todo el mercado, después hacemos toda la ingeniería y después hacemos todas las operaciones. Bueno, en la vida real esto no existe. Lo que se hace es esto, que son las funcionalidades a partir de principios en forma secuencial, que es el enfoque concurrente o el tiempo, los esfuerzos en inversión. ¿Y por qué están estas curvas? Estas curvas son curvas de costos. ¿Qué pasa? Yo lo primero que hago en una primera etapa inicial, cuando yo tengo el concepto y quiero empezar ese producto a desarrollarlo y a través de la tendencia, lo que veo es que primero voy trabajando una gran inversión en el tema mercadotecnia, porque estoy así apuntando los cañones, mi capital al estudio de mercado, a las tendencias, a vender el producto, a vender la idea. Por el otro lado, entonces acá el esfuerzo es muy grande. Por el otro lado, simultáneamente estoy diseñando mi estudio de ingeniería. ¿Qué actores tengo que intervenir? ¿Cuál es el capital, el recurso humano que tienen que intervenir para poder diseñar mi objetivo? O porque mi objetivo, que en su momento está diagramado ahí en el aire, que sea palpable. Y simultáneamente, como yo les dije, en un capital menor, yo empiezo directamente a ver las tendencias de mi área operativa. Toda la parte esta es un área de desarrollo y de ingeniería, acuérdense que era el sistema de dirección, y la parte operativa es el sistema de operaciones o de producción. Entonces ya empiezo directamente a ver dónde voy a asentar mi industria, cuál va a ser la parte estructural de mi industria, qué tecnología voy a necesitar, cuál es mi espacio físico, voy diagramando mis espacios, voy diagramando mis talleres o etapas según sea algún proceso productivo por producto, por proceso, qué análisis tenga, y ya estoy trabajando en esto. Pero, por supuesto, recién estoy moviéndolo. Quiere decir que acá estamos trabajando en un capital muy importante de mercado al principio, en desarrollando con otro capital la parte de mi área de ingeniería de desarrollo y ya pensando en un gasto en lo que se refiere a las primeras etapas de la parte operativa. Diseñar la industria, ver las máquinas, instalarlas, plantarlas, todo lo que sea el andamiaje de las industrias para poder anclar las máquinas, etcétera, si son tornos o fresadoras, etcétera, todo tipo de metal mecánica o centro de procesamiento mecánicos, cómo los tengo que implantar, la parte de instalación eléctrica, todo eso refiere a la área de operación, está haciendo ese desarrollo. A medida que el producto ya está aceptado o está entrando en el mercado con muy buena tendencia, esa sería la base del éxito para tener esa ventaja, ¿no es cierto? Evidentemente la inversión o el esfuerzo en el tema de mercadotecnia va a caer, porque cae por propia necesidad, ¿no es cierto? Ya te fidelicé, la gente lo aceptó y le gusta. Y por el otro lado estamos tendiendo a que ingeniería está ya desarrollando el mismo. Y estamos haciendo los primeros pasos en el área de operaciones. Este paso del área de operaciones serían las pruebas piloto o las series pilotos reducidas, pequeñas cantidades para que el mercado vaya apreciando esas cualidades del producto, darlo a conocer, facilitarlo para que lo vayan analizando. Y después, una vez que conseguimos el diseño de ingeniería máxima,
evidentemente ya esta unidad de estudio tiende a, no digo que tiende a desaparecer, pero puede reconvertirse en otra área distinta, en otro producto, una diversificación. Quizás ya profesionales contratados que ya no necesito de sus servicios, y prácticamente este esfuerzo de ingeniería va cayendo, pero va subiendo lo que sería la parte operativa. Ya directamente el mercado me demanda ese producto, tengo que aumentar mi capacidad industrial para satisfacer esa demanda. Y ahí automáticamente estamos en la última etapa de las operaciones. Entonces, participan en un principio todas las funciones básicas, mercadotecnia, ingeniería de operaciones, pero distintos grados, pero nunca aisladas. Nunca aisladas. ¿Por qué? Porque yo descargo toda mi artillería en mercadotecnia y voy a ingeniería. Después tengo un problema de diseño, tengo que volver de nuevo a mercadotecnia. Y acá directamente nos quedamos enclavados, porque yo acá simultáneamente, analizando mercadotecnia e ingeniería, de forma simultánea, puedo llegar a conclusiones y puedo hacer lazos de retroalimentación o de correcciones entre lo que va surgiendo y el mercado. Por eso es muy común, eso sucede en todas las industrias. Ustedes lo van a ver, ¿saben dónde? Clásico. Cuando, por ejemplo, uno quiere comprar un producto, un auto, ¿no es cierto? Bueno, la tendencia a uno se quiere interiorizar cómo es el auto, las características, las particularidades, consulta ahí a todo lo que sería información, ya sea televisiva, de marketing o de la empresa, a ver las cualidades y bondades de ese automóvil nuevo, ¿no es cierto? Pero siempre, ¿qué hace? Intuitivamente dice, bueno, voy a ver más o menos cómo se desarrolla, esperaré, qué sé yo, a ver qué éxito tiene, la tendencia, cómo va el mercado, si es un vehículo noble, qué tendencia tiene, y voy a ver viendo directamente, no lo compra ni bien sale. Va a estar estudiando, una persona, alguien conservador, estudia un poquito cómo es el producto para ver si verdaderamente le interesa esa marca de camioneta o otro tipo de marca, etc. Va analizando todas las cualidades dentro de los modelos que compiten en un determinado rubro, ¿no es cierto?, del mercado del automotor. Entonces, van analizando esos conceptos. De hecho, incluso, han oído ver o habrán escuchado que hay, después de un primer año donde hay pruebas y el producto de retroalimentación, hay modificaciones dentro del automóvil. Por ejemplo, el tema de suspensión, el tema de dirección, puede ser, por ejemplo, el tema de la ergonomía de las butacas, del tema de la seguridad, sobre todo, se trabaja mucho, ¿no es cierto? Y bueno, y hay pequeños detalles que incluso se publican, si ustedes van a los diarios de salida masificada, que, por ejemplo, se encuentran con determinados problemas de diseño, y entonces el que compró una unidad determinada en una época del año, un modelo determinado y de año, no sé, 2020, bueno, sin cargo, ¿no es cierto?, se cita que la empresa, a lo que los usuarios del producto, los dueños de esos productos, vayan a las concesionarias de la zona, ¿no es cierto?, y se hacen correcciones respecto, por ejemplo, al sistema de seguridad, los cinturones de seguridad, la parte de airbag, etc. No airbag no tanto, pero sí la parte de seguridad concreta. Entonces, pero lo que voy, no siempre, o sea, esto da lugar a que haya modificaciones de diseño. A veces las modificaciones son para bajar costos, eso es otro tema. Pero yo lo que estoy hablando directamente son modificaciones, ya lo vamos a ver el concepto de valor. Yo lo que estoy hablando es directamente modificaciones desde el punto de vista, correcciones dentro de ese concepto, que por ahí en la segunda serie o el año siguiente ese producto mejora algunos conceptos, en algunos detalles físicos. Pero bueno, es algo lógico. Siempre es, lo que quiero decirles es que esto es una estructura muy rígida, que no va a ningún lado, y esta directamente es una estructura más conservadora, más lenta, ¿no es cierto?, que va trabajando de forma simultánea y se distribuye en función del tiempo, en distintos, ¿cómo debería decir?, porcentajes de inversión respecto a los 3 cánones seguros que son de una etapa de producción, que es mercadotecnia, ingeniería y operaciones. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿Por qué el enfoque concurrente sería más lento? No me quedó muy claro eso. ¿Vos qué decís? ¿El enfoque sincronizado este? Sí, el sincronizado. No, a ver, no quiere decir que sea más lento. O sea, las etapas de mercadotecnia, o sea, a ver, acá directamente en mercadotecnia vos apuntás todos los cañones a mercadotecnia. Acá hay un capital que vos estás trabajando en mercadotecnia, pero simultáneamente no podés descuidar el diseño y no podés descuidar las operaciones. La lentitud, a ver, no hace quizás acá, por ejemplo, se ha estudiado mucho más
ingeniería, ¿no es cierto?, trabaja a full ya porque hubo mucho tiempo. Yo, si te tengo que dar un concepto, no sé por qué es decís lentitud, porque para mí puede ser más lentitud este sistema no sincronizado que este. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo que acá, sabiendo que yo no voy a hacer desarrollo de ingeniería y operaciones, quiero sacarme de las dudas de todo este mercado. En cambio, yo acá, simultáneamente, a trabajar en mercadotecnia, en ingeniería y en operaciones, voy testeando a ver cómo va la salida, aunque sea en un concepto prototipo. Porque yo, fíjate dónde está la flecha mía del cursor. Donde yo estoy trabajando acá, ya directamente estoy desarrollando el concepto. Estoy entregando las pruebas piloto, las partidas piloto. Y acá no la entregaría, porque en este lugar, al ser secuencial, recién estaría con desarrollo de ingeniería. Las pruebas piloto vendrían en esta etapa, en este tiempo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, bien. Gracias. O sea, yo lo que apunto es que es una forma gradual, secuencial, donde se adelantan todos los estamentos en mayor o menor inversión, pero, ¿no es cierto? Es como que vamos peinando fino y trabajando bien, ¿no es cierto? Y van a surgir modificaciones, seguro, en etapas sucesivas. Por eso ponía el ejemplo de la industria automotriz. Que acá directamente esas modificaciones son muy engorrosas, porque tengo que volver a mercadotecnia y retrasaría todo el sistema de operación. ¿Me entendés? Porque la parte operativa no es solamente de una falla o de un problema concreto, por ejemplo, en este caso que yo les mencionaba del auto, desde el punto de vista de la seguridad del conductor. Lo demás sigue en buen carril, la motorización, la estructura, toda la parte de dirección, suspensión y todo está bien. ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Lo que sí, esto es la realidad. Y esta falta de sincronización que plantean acá es lo que uno piensa que sería la idealidad, pero no es así. En la realidad lo que se hace es esto. Yo tengo que plantear dos enfoques secuenciales, siempre voy a hacer no este. Y de hecho las industrias lo hacen. Es una etapa un poco más conservadora esta. ¿Se entiende? Porque voy viendo directamente los distintos enfoques. No me quedo solamente con el mercado. Veo directamente, simultáneamente, qué voy a trabajar en el diseño y en la operación. ¿Se entendió? Bueno, vamos a pasar. Acá hay un concepto que a ver, yo lo voy a mencionar acá un poquitito respecto a las especificaciones técnicas, pero esto lo vamos a ver después más ahondando en el tema del concepto de calidad. Dice, despliegue la función calidad. ¿Qué quiere decir despliegue la función calidad? Dice, herramienta que sirve para relacionar las necesidades, tributos, requerimientos del cliente con las especificaciones técnicas. Traduce el lenguaje cotidiano que utilizan los clientes en las especificaciones técnicas que entienden los ingenieros. Facilita la cooperación interfuncional entre marketing, ingeniería y manufactura, que sería la parte de operaciones, que es lo que habíamos visto antes. Cuando nosotros estábamos hablando de manufactura, ¿no es cierto?, y de la parte de marketing, estamos viendo, hay un diálogo, ¿no es cierto? Hay un feedback entre el cliente y el fabricante, mutuo, ida y vuelta. Entonces, lo que uno plantea, ¿no es cierto?, es frente a análisis previos, ¿no es cierto?, ¿qué busca el cliente? Entonces, acá estamos planteando, ¿no es cierto?, en el caso de bicicletas, un diseño de una bicicleta. Esto sería un concepto que ya lo van a ver más adelante, que es casa de calidad. Entonces, fíjense que, por ejemplo, le dan una ponderación, ¿no es cierto?, a matemática, ¿no es cierto?, a atributos que quiere el cliente respecto a una bicicleta determinada. Fácil de pedalear, fuerte duradera, rápida aceleración, bajo costo, apariencia agradable, y etcétera, entran todos los demás. Por supuesto, esto sería el 100% de los atributos. Está ponderado. Y por el otro lado,
le plantea distintas cualidades, por ejemplo, que tiene un número de engranajes, qué cantidad de engranajes va a tener, o sea, para hacer los cambios, el peso de la bicicleta, resistencia a la estructura, velocidad de crucero, y por ejemplo, en este caso le agrega el concepto de lo que sería cantidad de capas de pintura, para terminación y pintura sobre la misma. Y hace directamente un estándar entre lo que sería mi bicicleta, que sería, está representada con el triangulito, una bicicleta del competidor A, que sería directamente el redondel, y una bicicleta modelo del competidor B, que sería esta, la del cuadradito. Entonces, fíjense, la bicicleta, por ejemplo, en este caso de la evaluación A, ¿no es cierto?, tiene, respecto al número de engranajes, es fuertemente positiva, quiere decir que va a tener una ponderación alta. ¿Por qué? Porque yo directamente busco una bicicleta más tendiendo a lo que sería de paseo, en este caso, el cliente. Después, por ejemplo, la bicicleta en este caso tiene una aceleración positiva respecto al tema de la aceleración y bajo costo, que en este caso sería negativa porque me está planteando a mí que por ahí no es de elementos o materiales de calidad. Entonces, yo acá lo que hago directamente es hacer esta matriz de incidencias y ver directamente cómo yo puedo ponderar o evaluar, ¿no es cierto?, en este caso la bicicleta de tipo A. Después, si yo planteo la bicicleta del tipo B, ¿no es cierto?, voy a buscar que, por ejemplo, el peso de la bicicleta en este caso es fuertemente negativa, es una bicicleta muy pesada, la que fabrica el competidor B. Respecto a la duración, evidentemente, si es una bicicleta pesada, fuerte, una estructura, bueno, tiene alta positividad respecto a la misma. La aceleración, ¿no es cierto?, es mala, porque si una bicicleta pesada no va a tener rápida aceleración. Y el bajo costo tampoco, porque hay mucho gasto de material. Entonces, eso sería la particularidad respecto a la bicicleta, al peso de la bicicleta. Respecto a la resistencia, ¿no es cierto? Bueno, acá fíjense que yo la puntuación o la ponderación voy a tener que la bicicleta A va a tener una evaluación menor respecto a la competencia, en este caso la B. Y después, respecto a la resistencia de la estructura, ¿no es cierto?, el fácil pedaleo es muy negativo en este caso, es fuerte y duradera respecto a la resistencia de la estructura. Rápida aceleración no es negativa, porque si es muy resistente no va a ser rápida la aceleración, y el costo tampoco va a ser bajo. Entonces estamos ponderando acá dos bicicletas que evidentemente concuerdan en esa ponderación. Y después, este es el objetivo, sería mi producto. Y después la velocidad de crucero, ¿no es cierto?, que es fuertemente positiva, no, perdón, positiva. Después, en este caso, la pondero fuertemente negativa, positiva en este caso, y bajo costo, que sería fuertemente negativa. Y las capas de pintura solamente pondero el costo y la apariencia, que son los dos conceptos. Entonces ahí yo tengo mis conceptos generales de las competencias y mis objetivos. Ahora, ¿qué percepción tiene el cliente? Evidentemente, si yo al cliente lo planteo en una posición de bicicleta, por ejemplo, término medio, yo veo que directamente el competidor tiene, por ejemplo, B, tiene una ponderación, la percepción del cliente en 3. ¿Por qué? Porque evidentemente esta bicicleta que le interesa, en el caso de clientela, ¿dónde podría ser la percepción? Y, por ejemplo, en el caso de que yo esté buscando una bicicleta de tipo, respecto a los engranajes, fácil de pedalear, o sea, estoy buscando una tendencia a lo que sería una bicicleta de paseo. Y respecto a mi bicicleta, evidentemente tiene una ponderación mayor, 4. ¿Por qué? Porque estoy buscando, yo le estoy dando un perfil a la bicicleta mía, ¿no es cierto?, le estoy dando duradera
y fuerte positividad a una bicicleta de tipo liviana. Entonces mi bicicleta, por ejemplo, respecto a la competencia es más liviana, entonces considero es más positiva. Uno busca agilidad, pedaleo rápido, pero por otro lado agilidad. Entonces yo estoy haciendo una bicicleta liviana, tengo una ventaja respecto a la competencia, en este caso B. Respecto a la fuerte y duradera, evidentemente mi bicicleta es mejor, en este caso de diseño, con respecto a el competidor B, y ni que hablar con respecto al competidor A, y ni que hablar con respecto al competidor B. Y con respecto a la rápida aceleración, lo mismo. Tenemos una bicicleta muy buena, una bicicleta en este caso medianamente, que están prácticamente en las ponderaciones muy parecidas estas dos. Bajo el costo, evidentemente yo busco, si yo hago la tendencia a mi bicicleta liderando en costos, hago una bicicleta de tipo costo bajo. Y la de la competencia A es una bicicleta de costo medio, y la que tiene mayor costo del competidor B. Y lo mismo en el caso de la apariencia agradable. Evidentemente, este diseño, ¿no es cierto?, es menor que el diseño mío. Quiere decir que yo, ponderando y viendo las cualidades y haciendo incluso intercepciones, si yo busco, por ejemplo, por eso, la velocidad de crucero respecto al peso de la bicicleta, o la cantidad de capas respecto al peso de la bicicleta, o respecto a nada más que el peso de la bicicleta, nada más que el peso de la bicicleta, o la capacidad, las capas de pintura respecto a la velocidad de crucero, evidentemente voy ponderando lo que yo quiero. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que yo le estoy diciendo con esto es que primero tenemos que definir qué elemento, para hacer un análisis de valor y comparativo con respecto a otras ponderadas, a otras bicicletas de la competencia, lo primero que yo tengo que ver es qué tipo de bicicleta voy a querer. Si es una bicicleta de paseo, si es una bicicleta de alta velocidad o de alta competición, si es una bicicleta tipo mountain bike, o es una bicicleta regular, o es una bicicleta de crucero en ruta y no directamente para usarla en tipo mountain bike en distintos lugares y de formación del terreno. Entonces yo tengo que ver en qué apunto para poder diseñar, ¿no es cierto?, ese enfoque interfuncional entre lo que sería la venta, ¿no es cierto?, y la necesidad de marketing e ingeniería. Eso es respecto a la calidad. ¿La calidad de qué? De funcionamiento de ese sistema, en este caso de la bicicleta. Y lo comparo con respecto a las competencias. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hola? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora, a ver un segundito, por favor, que me están tocando timbre. Espera un segundito. Bueno, bien. Vamos a ver ahora el diseño para manufactura. Hay dos conceptos básicos para diseñar una manufactura. Por un lado, es la simplificación del producto, un análisis. El enfoque de simplificación del producto. Que eso es el concepto que ustedes van a ver, incluso van a la práctica, que es análisis de valor. Y por otro lado, dice el diseño modular. ¿Qué quiere decir diseño modular? Como lo dice ahí, que es una manufactura múltiple, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a partes, procesos y módulos en común. Esto es una tendencia en casi todo. Esta es una tendencia cuando hacemos productos, por ejemplo, masificados, por ejemplo, la industria automotriz, multiprocesadoras, máquinas, todo tipo de dispositivos, impresoras, computadoras, el diseño del módulo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es bajar costos. Trabajamos directamente con un proceso de ensamble de partes, le damos alternativas, pero siempre la matriz inicial de la estructura es la misma. Desde el punto de vista del proceso, ustedes lo van a analizar, o los mecánicos tienen mucho concepto al respecto de esto, pero bueno, en general, en la parte de ingeniería, el diseño modular baja costos. Si ustedes tienen directamente un proceso de estructura y lo tienen directamente diseñado y le van adaptado distintas partes, evidentemente esa matriz inicial se mantiene. Y sobre esa van trabajando y van haciendo opciones. Ese es el diseño modular. El objetivo acá es bajar costos. Si yo tengo, por ejemplo,
otro análisis del producto lo puedo hacer desde el punto de vista de mi valor. ¿Cómo hago para bajar costos? Viendo directamente las funciones principales respecto a las funciones que son complementarias. Entonces, por ejemplo, haciendo hincapié en un producto, en un material costoso quizás porque lo necesitamos desde el punto de vista de la función principal y no quizás desde el punto de vista de la función complementaria, que podemos hacer una alternativa en vez de algo metal mecánico a un plástico de alta densidad o algún tipo de estructura más resistente, pero que no es una función complementaria, por ejemplo, desde el punto de vista del esfuerzo mecánico. Entonces, hay dos opciones para diseñar la manufactura. Desde el punto de vista modular, enfocándose en el proceso, y desde el punto de vista de análisis y valor, enfocándose en el diseño. Para eso vamos a ver un concepto nuevo, que en realidad yo lo mencioné. ¿Se acuerdan cuando hablaba directamente en el proceso productivo, cuando hablamos al principio respecto a los análisis, la estrategia, y hablábamos de valor? De la cadena de valor. Era el proceso productivo donde íbamos agregando valor en cada una de las etapas hasta llegar al producto final. Y que las industrias, les dije, que tenían que reconvertirse y tratar de que nuestras industrias, que son extractivas, hoy en día ya prácticamente siempre todo desde la industria del fruto de la tierra, todo esto ya tiene valor, ya directamente hay procesamientos, todo lo que sería las papas fritas, todo lo que son todos esos elementos están procesados, ¿no es cierto?, en snack, en paquetes, se radicó la industria y hay valor. Entonces, lo importante es que haya valor, ¿por qué? Porque genera una mejora en el mercado, mejora el Producto Bruto Interno, genera fuentes de trabajo tanto directos como indirectos. Entonces, el concepto económico es el valor. Dice, es una técnica que sirve para mejorar la utilidad de un producto, pero sin incrementar sus costos, o también para reducir los costos de sus componentes sin reducir la utilidad. La utilidad, ¿no es cierto?, es la relación, vendría a ser la característica de desempeño, la funcionalidad del producto. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puedo medir la utilidad? Vamos a verlo, tiempo al tiempo. La utilidad es el concepto, el desempeño. El grado de desempeño que yo le doy. Y el costo, ¿no es cierto?, es los recursos que intervienen en fabricación de ese producto. Entonces, hay dos maneras de mejorar ese valor del producto. Subiendo la utilidad y manteniendo el costo, en líneas generales varias, pero estas son las clásicas. Subiendo la utilidad y manteniendo el costo, o manteniendo la utilidad, el grado de utilidad, y bajando el costo. Bien. El valor es una percepción. Es saber directamente, dice, que tiene el cliente en relación a la utilidad del producto en su costo. Es decir, todo este producto, esta utilidad que tiene el producto, estas satisfacciones respecto a las necesidades del cliente para usar ese producto, ¿va en relación con el costo o tiene mínimas utilidades y un costo muy alto de fabricar? ¿Se entiende el concepto? O sea, ¿este producto es muy versátil para que tenga este costo de fabricación? Bueno, eso directamente lo buscamos a través del concepto de costo y de valor. Entonces dice, percepción que tiene el cliente en relación a la utilidad del producto en su costo. Vamos a ver un ejemplo, que lo hemos visto varias veces, pero es muy... De hecho, incluso en la práctica van a ver otro. Analizar un valor. Supónganse que yo tengo una linterna clásica, ¿no es cierto? Una linterna con los elementos de pilas en paralelo, en este caso la clásica así de diseño, de manija, que tiene en una perspectiva flotada, ¿no es cierto? Tienen todos los componentes estos, que no vienen al caso, pero bueno, están el elemento reflector, el vidrio, la lamparita, o en este caso sería un LED ahora, la plaqueta final, después tiene otro LED acá arriba para las conexiones, la botonera de encendido y apagado, una tapa, y acá directamente tiene los componentes que serían, por ejemplo, 4 pilas, 2 y 2 en serie, pero dispuestas en paralelo 2 y 2. Y por el otro lado, tenemos las funciones que nosotros queremos darle a esa linterna, la funcionalidad, el grado de funcionalidad. Por ejemplo, suministrar iluminación buena, facilitar su uso, que sea de fácil manejo, ser una linterna duradera, que resista los golpes, que sea fiable, o sea, que no tenga mayormente problemas,
Fiabilidad es el concepto de durabilidad dentro de un producto y que tenga buena apariencia. Yo lo que hago, a ver, esta sería la linterna de diseño original. Ahora, fíjense, esto es visible, fácil, pero el tema es que yo quiero que a ustedes les quede el concepto. Si yo busco, por ejemplo, de función principal, que la linterna tenga buena iluminación, que sea una confiable, que tenga durabilidad, y no me interesa ni la apariencia ni el diseño, sí, fácil manejo, bueno, pues el manejo no es nada de ciencia, aprendería a pagar, ¿no es cierto? Y que sea resistente a los golpes, pero buscamos directamente, fundamentalmente que sea, podemos buscar, por ejemplo, función principal, puede haber más de una, podemos buscar mejorar la iluminación, de fácil uso y duradera, y confiable. Entonces, vamos a ver, diseñamos distintas piezas. Fíjense que yo le voy a dar directamente el concepto de que sea una linterna de buena iluminación, del nivel de iluminación bueno. ¿Qué influye, por ejemplo, a ver, alguien, ¿no es cierto?, que ve una linterna, como cualquier lámpara artefacto de iluminación, lo que busca, en el auto mismo, lo que busca, ¿qué es? Es respecto a la fuente, pero también respecto al elemento reflector, ¿no es cierto? El famoso espejo que tiene o el elemento reflectante de la luminaria. Bueno, entonces lo que hacemos directamente es, esta linterna, la estructura inicial, que era la anterior, la original, tiene una estructura un poco compleja, porque acá hay que hacer una matriz, ¿no es cierto? Hay que trabajarlo, tiene formas extrañas, tiene una tapa adicional, ¿no es cierto? Y acá adentro tenemos las pilas en tipo de dispositivo tipo serie, pero bueno, con una chapa de conexión, porque ustedes saben que 4 pilas en serie, ponemos 2 acá y tienen que conectarse para que queden en serie las pilas, ¿no? Bueno, eso directamente es un diseño muy bonito. Si yo lo veo, dice, de buena apariencia, pero yo no la pongo como función principal la buena apariencia. A mí lo que me importa fundamentalmente es que tenga buena iluminación y que sea fiable o duradera. Entonces, cambio esta linterna con la misma superficie de pulido, porque acá no tienen nada que ver la distribución. Fíjense que la forma de la luminaria no tiene nada que ver con la parte reflectaria, que es semicircular, ¿no es cierto? Entonces yo lo que hago directamente es cambiar toda esta estructura, que me significa a mí una matriz más sofisticada, ¿no es cierto?, en un elemento reflector que va a ser el mismo semicírculo. Y lo demás es un tubo, ¿no es cierto? El otro cuerpo es un tubo y acá directamente está matriciado a través de una estructura por inyección, ¿no es cierto?, mucho más trabajada. Y mi función principal no es la del diseño, sino la de la prestación. Entonces lo que hago es poner directamente que el diseño no va a ser ideal, no va a ser lindo, para tener las 4 pilas en serie, va a ser más duradera porque acá no va a tener la chapa o todos los contactos que van de un borne positivo al negativo del otro, o sea, para que quede en serie, va a estar una pegada al otro, va a tener menos puntos de conexión, porque va a quedar una pila a continuación. Y por supuesto, lo que es la tapa, ¿no es cierto?, que va a ir a presión con todo elemento, es un taponcito roja. Entonces, la clásica linterna histórica, que ustedes quizás ya no la vean, ¿no es cierto?, es mucho más fiable y mucho más confiable desde el punto de vista de la iluminación que la durabilidad o la estética de la nueva o la más modernosa. Entonces, lo que hace con esto es que yo directamente el concepto que habíamos visto acá, yo busco en la utilidad, ¿no es cierto? En este caso, mi utilidad es que sea fiable, duradera y buena iluminación. Eso lo pondero de esa manera. Yo quiero una linterna económica que tenga buena iluminación y que sea fiable. Y por supuesto, modifico toda esta estructura física que me hace a la apariencia. ¿Para qué? Para que bajando los costos, porque evidentemente fabricar esto no es lo mismo que fabricar esto. Entonces voy por
Mejoro la utilidad o la mantengo igual, pero bajo los costos. Eso es analizar valor. Ahora, esto lo van a ver en la práctica, no se los puedo mencionar así, lo vimos con el tema del concepto de la comparación con la bicicleta, de la casa de la calidad anterior. ¿Cómo yo veo la utilidad? El valor es un valor adimensional. Yo defino directamente mis conceptos de funcionalidades en cuál es la función principal y las cuáles son las funciones secundarias. Y de esa manera, lo que hago directamente es ponderar. Pondero directamente, por ejemplo, de 0 a 100, la utilidad, o de 0 a 10, la utilidad, le doy una ponderación, un grado de ponderación numérico, y pondero de la misma manera, ¿no es cierto?, el costo. ¿Cómo pondero el costo? A través de porcentajes. Digo, por ejemplo, de 0 a 100, le doy mucho más costo 100, mucho menos costo 1, ¿no es cierto? Entonces me queda directamente ponderado de las dos maneras. 100 lo llamo 10, por ejemplo, o 100 sin el porcentaje, y el otro es una ponderación de 0 a 10. Entonces lo convierto, los dos conceptos de ponderaciones de cociente, de manera que me dé un número adimensional. Evidentemente, si yo tengo un costo mayor, por ejemplo, digo que el costo es, no sé, vamos a ponderar de 1 a 10. La ponderación es 10 y la utilidad es 5, me va a dar directamente un número menor que 1. El hecho de que sea el número menor que 1, ¿no es cierto?, me va a dar que este valor no es aconsejable, porque lo que yo busco es que la ponderación esté por encima del costo. Entonces lo que voy a buscar es que siempre los valores de utilidad den mayores que 1, por lo menos 1 o mayores que 1. Y yo eso lo puedo hacer con el conjunto, en este caso de la linterna, o lo puedo hacer con los componentes que forman ese elemento, sabiendo lo que yo quiero. Vamos a otro ejemplo. Supóngase que yo tengo una silla, la silla directamente de oficina, y yo quiero que la silla de oficina, ¿no es cierto?, tenga resistencia respecto al giro o la estructura. Entonces yo voy a buscar que ese eje central sea un acero de muy buena calidad. Y no me importa mucho respecto al desplazamiento, porque el desplazamiento tiene un lugar físico muy reducido y es el mínimo. Entonces por ahí toda la estructura de la base puede ser plástico de alta durabilidad, rueditas no de acero, sino ruedas de plástico de alta densidad. Entonces voy a bajar el costo respecto al acero. Mi función secundaria, ¿no es cierto?, sería el movimiento, que es mínimo, por el espacio físico que yo estoy. Entonces directamente voy a bajar el costo en eso. Y voy a mejorar el costo respecto a el eje de un acero de alta densidad y de alta calidad. Entonces lo que busco en el eje, ¿no es cierto?, pondero en más. Por ahí esta utilidad es desequilibrada, tiende a 1 o menor que 1. Pero lo compenso respecto a las otras partes del producto. Y en el total me da un producto equilibrado. ¿Se entendió eso? Pregunto. Esto es importante, lo van a ver después en un ejemplo práctico en el módulo. Escucho. Eso de ponderar, profe, es medio arbitrario. Cuando pondero, La ponderación es una arbitrariedad tuya, es una decisión tuya. Lo importante es que vos ponderés de la misma manera. Por ejemplo, olvídate los porcentajes. Vos decís, por ejemplo, le decís la utilidad de 1 a 10 y el costo de la utilidad de 1 a 100. Comparo. Entonces, de 1 a 100 pondero de utilidad. Y de 1 a 100 llamo costos. Si, por ejemplo, me dice el producto final o la pieza final me sale 3.000, bueno, a ese le asigno el 100%. De hecho, la utilidad también la podés ponderar en porcentaje. Porcentaje y porcentaje se te van y te queda el número adimensional. Lo importante es que valor lo definas con un número adimensional para que llegues a un índice. Esto se llama índice de valor, no valor concreto. Índice de valor, es una comparativa. Entonces, lo importante es que vos llegues a ese índice, ¿no es cierto?, en un valor numérico que puede ser, en este caso, si yo pondero 100 y 100, de 0 a 100. ¿Me entendés? El problema es que no te dé... A ver, yo voy a ir analizando los productos que más se acerquen a 1. Y si por supuesto bajan 1, tengo que hacer un análisis muy concreto porque la relación utilidad o beneficio, a veces le llaman costo, está muy desequilibrada. ¿Se entendió? ¿Entendiste? Bien, sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda?
Ya lo vamos a ver en práctica eso. Lo vamos a ver incluso los jueves, lo vamos a poder consultar. Bueno. Entonces, el diseño original, como conclusión de este gráfico, ¿no es cierto? El diseño original y el diseño propuesto. Los componentes se mantienen, pero cambia la estructura matricial, que es lo que yo quiero que sea más compacta, más duradera, pero fundamentalmente también más duradera desde el punto de vista de las conectividades. Entonces, en este estudio se ha partido de un modelo linterna en el que sobresalen de manera especial 3 funciones. Suministrar iluminación, facilitar manejo, bueno, no lo vi, pero es un botón. Y ser resistente, que sea durable. Sin modificar estas características se mejoran las prestaciones, pero siempre teniendo como base las 3 funciones principales. En este campo se puede utilizar numerosas mejoras dadas las formas tan complejas que tienen cada uno de los componentes, influyendo notablemente a la hora de fabricar dichas piezas, y si el proceso es costoso, la linterna también lo será. En consecuencia, se sustituyó dichas formas por otras más sencillas. Lógico. Esta estructura matricial, en esta perspectiva explotada, es mucho más económica de fabricar que esta, ¿no? Y tiene menos puntos de contacto. Vuelvo a repetir, la esencia de lo que sería, todos sabemos lo que es poner pilas históricamente en algún componente eléctrico o en un dispositivo eléctrico o electrónico. Bueno, sabemos directamente que está acá, las 2 pilas en paralelo, hay un sistema de conexiones que acá directamente una a continuación de la otra, todos los elementos están en serie. Acá lo mismo, pero tenemos que tener la continuidad. Bueno. Ese es el valor. Y el diseño modular, esto es más teórico, porque dice, modifica el pensamiento en torno al diseño del producto. En vez de diseñar cada producto por separado, la empresa diseña productos, entornos o modelos estándar de componentes en proceso. Es en el uso del mismo componente en múltiples productos. Esto permite que el componente se fabrique en volúmenes más elevados, resultando menores los costos de fabricación. Fíjense que yo, en un lado, como yo les dije, en valor, estoy tratando de trabajar sobre el producto, desmenuzando y cambiando las partes físicas del producto para su fabricación. Y en el diseño modular lo que hago es apunto al proceso. Entonces lo que hago es modificar los módulos, y lo hago modular, vaya la redundancia, para que de esa manera la matriz, que es lo que más costoso es en el proceso de fabricación, sea prácticamente estándar. Y se permite tener al mismo tiempo una variedad de grandes productos con una relativamente pequeñez o relativo diseño de partes. Y acá está el clásico, bueno, diseño modular de un relojito, ¿no es cierto? El mecanismo, yo le hablé del auto, fíjense hasta detalles chiquititos como esto. Hoy en día un reloj, ¿no es cierto?, de a pila y eléctrico, esto es un dispositivo, un mecanismo, no es, ya existe el sistema de engranaje, es un mecanismo que es el dispositivo es general para todos. Y yo directamente cambiando la malla, cambiando el cuadrante, o cambiando, lo que hago es cambiar el diseño, pero todo lo mismo, y este diseño de la fabricación de la malla o del cuadrante, donde va directamente la caja del reloj, es la misma. Lo que hago es cambiar componentes o sacar directamente una caja de reloj y ponerlo en otro. De hecho, hay lugares donde, sobre todo en las partes para las señoritas, hay set de relojes que se cambia el cuadrante y se va cambiando los distintos motivos, ¿viste? De las mallas y de los colores incluso. Bueno, este es el clásico diseño modular para que lo visualicen bien. El otro sería desde el punto de vista de un automotor. Pero fíjense que yo lo que quiero que entiendan es eso. Van a ver el valor, el concepto de modular es directamente trabajar sobre el proceso, ya lo vamos a ver más ampliado porque vamos a ver diseño de proceso en el próximo módulo, ¿no es cierto? Yo lo que quiero es que vean la diferencia entre lo que sería, en este caso, trabajar sobre el proceso y en el caso de valor, trabajar sobre el diseño, el diseño de ese producto. Los dos apuntan a bajar los costos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y con esto terminamos con el tema del producto. Sergio, el disparador del producto. Sergio. Sí, Raúl. Bueno, no sé si vos querés agregar algo. Sí, Raúl. ¿Querés agregar algo o ya? Porque lo mío ya terminó la parte teórica del concepto.
No, en cuanto al disparador de teoría, perfecto, y ya los recursos didácticos para la práctica están cargados en el campus, de la Bueno. práctica 3. Listo. Bueno, por Por mi parte, nada más. Profe, una consulta. Sí, Con lo visto hoy, ¿ya se puede hacer todo el módulo 3? el módulo 3 sí, lo pueden empezar a desarrollar. Vean directamente las preguntas orientadoras que son importantes para la evaluación. Y bueno, y después ya pueden ir desarrollando. No sé, Sergio, si los demás ya tenían que presentar el módulo 2, hay cosas pendientes. Nos vemos el jueves incluso. Exactamente, el jueves en la práctica. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió más o menos el concepto de lo que es? Porque esto es muy amplio, pero bueno, nosotros apuntamos directamente al concepto de que ustedes no son industriales, son en ingeniería de especialización. Bueno, chicos, y después, por supuesto, están los apuntes en el campus. Bueno, de mi parte ya, o por hoy terminamos. No sé si, Sergio, los vemos el jueves, ¿eh? Exactamente, Raúl. Nos vemos el jueves. Bueno. Chao, hasta luego, profe.